La mesa redonda de esta tarde va a tratar sobre la situación sectorial en materia laboral y estrategia sindical, y tenemos aquí a representantes de 4 de las federaciones: a Pedro Costera, secretario general de la Federación de Servicios de la Ciudadanía; a Juan Francisco Navarro, secretario general de la Federación de Sanidad; a Flora Costa, secretaria de Formación de la Federación de Enseñanza; y a Borja Suárez, secretario general de la Federación de Servicios. Tiempo máximo 30 minutos por persona. Si se autorregulan, más tiempo para el debate, que siempre es interesante y enriquecedor. Así que nos van a trasladar la situación de los sectores y las principales previsiones de los conflictos actuales. Y bueno, muchas gracias, esperando que sea una mesa productiva y fructífera. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Ayer hablábamos un poco de concienciación, de conciencia de clase, de tal. En la tarde de hoy ya eso lo damos por superado, y vamos a hablar de estrategias sindicales desde el punto de vista federal. Entonces les hablaré un poco de las estrategias sindicales desde nuestro punto de vista de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, que yo creo que en muchas cosas, pues para eso estamos en comisiones obreras, en muchas cosas pues vamos a coincidir. Antes, saludando a la compañera Flor, pues también nos hemos dado cuenta que si no llega a fallar Barroso, que le ha convocado a última hora el consejero de Educación, hubiéramos estado 4 secretarios generales en la mesa y hubiéramos sido todos hombres. Entonces, esto es algo que obviamente hay que solucionar. Además, ahora mismo, de las 7 federaciones que tenemos en Comisiones Obreras Canarias, si yo no me equivoco, solamente hay una mujer secretaria general, que es Adelina, la secretaria general de la Federación de Pensionistas y Jubilados, que un poco viendo lo que ha sido la ponencia de esta mañana, dentro de muy poco tiempo va a ser la federación mayoritaria en comisiones obreras, y nos estamos adelantando al futuro. Ya está presidida por una compañera, y en el resto de las federaciones pues nos lo tenemos que ir haciendo mirar. Estrategias de acción sindical. Miren, nosotros somos una federación que se llama Federación de Servicios a la Ciudadanía porque fundamentalmente lo que trabajamos son los servicios públicos, tengan o no titularidad pública quien los desarrolle. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, del transporte aéreo, estamos hablando de un servicio público. Y si no lo conectamos con lo de esta mañana, es un servicio público esencial, y cuando nos vamos a la huelga no tenemos derecho a la huelga, porque nos ponen el 100% de servicios mínimos. Bueno, ya entramos en materia. En el transporte aéreo, hasta una sentencia que ganamos en el año 2020, es decir, solamente hace 4 años, conseguimos una sentencia que dice que en Canarias no se puede poner el 100% de servicios mínimos en las huelgas del transporte aéreo. Eso quiere decir que del 2020 para atrás nos hemos estado comiendo los 100% de servicios mínimos en las huelgas del transporte aéreo. Bueno, como les decía, en el transporte aéreo, por ejemplo, no son empresas públicas quien prestan el transporte, pero se presta un servicio público, como cuando cogemos la guagua, en la parada de la guagua, vamos a coger un transporte público, un servicio público, pero muy posiblemente sea una empresa privada la empresa que nos va a transportar. Bueno, esto es la Federación de Servicios a la Ciudadanía, y llevamos todos los transportes, todas las administraciones, la administración del Estado, la administración autonómica, la administración local, llevamos las telecomunicaciones, los medios de comunicación, la comunicación postal, la intervención social. Bueno, somos 14 sectores, solamente uno de ellos tiene un carácter de alguna forma industrial, que es el sector de artes gráficas, pero tiene que ver con el mundo de la comunicación, de la transmisión de ideas, y por eso está en nuestra federación. Es una federación compleja en el sentido que, como tenemos mucho que ver con los... Ay, muchas gracias. ¿No es un cubata?
Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Gracias. Como tiene mucho que ver con los servicios públicos, cada vez que tenemos que combinar el binomio presión-negociación, nos situamos en un punto en el que molestamos a la opinión pública. Por eso, una de nuestras estrategias es combinar la defensa de las condiciones de trabajo con el interés general. Hay que buscar la manera de hacerlo. Hace poco tuvimos una movilización en el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia. Cuando tocas ahí, cuando movilizas ahí, cuando intentas ahí una huelga, estás en una situación difícil porque estás tocando el abastecimiento de sangre de los hospitales. Pero claro, si la opinión pública, es decir, si la ciudadanía entiende que es que con su sangre se está comerciando, que es que su sangre se está vendiendo y se está haciendo un negocio con su sangre, entonces empiezas a ganar aliados. Resulta que en esa movilización llegamos a la conclusión de que la huelga no era tan importante, porque conseguíamos movilizar en la calle y movilizar en la calle con movimientos sociales, porque la opinión pública de Canarias no entendía que hubiera un laboratorio que estuviera haciendo negocio con su sangre y que luego los productos que producía ese laboratorio nos lo vendiera al Servicio Canario de Salud y el Servicio Canario de Salud pagara por esos fármacos que se realizaban con la sangre nuestra de la ciudadanía. Entonces, hay que intentar buscar alianzas, hay que intentar buscar aliados. Por ejemplo, en el mundo del transporte, los empresarios están loquitos por quitar el uso del tacógrafo en Canarias o suavizar el uso del tacógrafo, que resulta que, claro, cuando te subes a una guagua, te subes a un camión, el tacógrafo es el dispositivo, es el chivato que dice las horas que has estado, el tiempo que has trabajado, el tiempo que has estado parado, a la velocidad que has ido, dónde has hecho las paradas. Claro, para nosotros eso es fundamental, para demostrar la jornada y no estar en las 50.000 horas esas que no se pagan. Los empresarios dicen que no hace falta. Cuando nosotros planteamos este conflicto a la opinión pública, ¿cómo lo planteamos? Como un problema, no solamente como un problema laboral, sino como un problema de seguridad vial. Porque si nosotros tenemos personas en la carretera haciendo jornadas de 16 horas al día, tenemos a esas personas en peligro. Pero no solamente están en peligro ellas, estamos en peligro todas las personas que compartimos las carreteras de Canarias con conductores profesionales que están explotados. Y cuando nos ha tocado ir a la huelga del transporte, las huelgas de transporte son muy impopulares de cara a la opinión pública. Pero claro, ¿qué hemos hecho? Buscar alianzas. ¿Con quién? Con los usuarios del transporte, con las asociaciones de padres y madres, de alumnos. No hace ninguna gracia llevar a los niños a la parada del transporte escolar y resulte que haya un 70% de servicios mínimos y te ha tocado en el 30%. Y no te vienen a recoger los niños. ¡Qué putada! Pero claro, si a esas madres y esos padres les explicamos que la persona que viene a recoger los niños a las 7 de la mañana pensamos que vienen de descansar. Si les explicamos que no vienen de descansar, sino que vienen de trabajar con otro vehículo diferente, trayendo y llevando tripulaciones a los aeropuertos, y cuando terminen el transporte escolar se van a ir a hacer transporte turístico, hotel-aeropuerto, 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 por la noche las tripulaciones y por el día los pasajeros, si esto se lo explicamos a las asociaciones de padres y madres de alumnos, igual nuestra huelga empieza a no ser tan impopular. Por eso es muy importante la búsqueda de aliados, de alianzas. Y luego, por otro lado, es inevitable no hablar del desmantelamiento, o sea, del desmantelamiento de los servicios públicos y de los bloqueos de las patronales y de la subida del tono, del volumen que están haciendo las patronales.
poniéndonos como si fuéramos poco menos que unos vagos y unas vagas y unos sinvergüenzas, las trabajadoras y los trabajadores de Canarias, que estamos todo el día malos porque no queremos ir a trabajar. En la comunidad autónoma que veíamos ayer, con una patronal que no paga impuestos, que no contribuye al reparto de la riqueza, ni por la vía del reparto fiscal, ni por la vía de los salarios, teniendo bloqueada la negociación colectiva y con los segundos salarios más bajos de todo el Estado. Tienen el morro de sacar pecho y subir el volumen. Por tanto, nosotras y nosotros tendremos que subir también el volumen y compensar. ¿Los servicios públicos los tenemos desmantelados? Los tenemos desmantelados. Se desmantelaron en la época del señor Rajoy, desde 2012, con el decretazo del 2012, con las tasas de reposición, que la gente se jubilaba en los servicios públicos y no se reponía, y cuando he dicho la gente se jubilaba y no se reponía y he utilizado el pasado, ya me he excedido, porque las tasas de reposición no han desaparecido. Y no estamos en el año 2012, estamos en el año 2024. Todavía existen las tasas de reposición, todavía tenemos servicios donde el 100% de las personas que se jubilan no se pueden sustituir por personal nuevo. Miren, en nuestra acción sindical como federación, si hablamos de la televisión canaria, donde fuimos capaces de hacer la primera reversión a lo público desde lo privado, o si hablamos de servicios municipales que están continuamente externalizándose de lo público a lo privado, si hablamos de bomberos, si hablamos del Instituto Canario de Modonación y Hemoterapia, si hablamos de ambulancias, si hablamos de AENA, la Consejería de Bienestar Social, luego si me da tiempo me pararé a ver cómo está. De cualquier conflicto de estos que hablemos, esté en manos de una empresa pública o privada, estamos hablando de servicios públicos y terminamos siempre contra la administración. Nuestra acción sindical termina siempre contra la administración. Nuestra acción sindical termina siempre teniendo un componente institucional muy importante. Entonces tenemos que echar un vistazo a ver qué pasa a nivel político y a nivel institucional. A nivel político y a nivel institucional estamos prácticamente en una trampa. Pues un poco enlazando con lo que hablábamos ayer, estamos en un momento en el que hay un avance enorme de la ultraderecha y la derecha. Es verdad que en Canarias la ultraderecha tiene una presencia muy moderada, hay que tener cuidado porque ya ha entrado por primera vez en el Parlamento de Canarias. Y lo que está ocurriendo es que la ultraderecha está donde está, va avanzando, y lo más preocupante no es solamente el avance de la ultraderecha, sino cómo contagia la ultraderecha a la derecha tradicional con sus discursos, que es un discurso antisindical y es un discurso en contra de los servicios públicos y ultraliberal en lo económico. ¿Por qué digo esto? Pues digo esto porque cuando nos topamos con las administraciones, somos un sindicato claramente de izquierdas, tenemos que intentar que la derecha no avance. Cada vez que se han convocado elecciones hemos pedido el voto para las organizaciones de izquierda, obviamente sin pedir el voto para ninguna organización en concreto, porque somos un sindicato independiente en lo político, pero claramente situado en el mundo de la izquierda, pedimos el voto para la izquierda. Porque la alternativa de la derecha y la ultraderecha es desoladora. Pero nosotros no podemos ser pasajeros cautivos de la izquierda que tenemos. ¿Qué es un pasajero cautivo en el mundo del transporte? El que coge la guagua sí o sí porque no tiene otra forma de transportarse. Entonces, como la alternativa de la derecha es desoladora, pues con la izquierda que tenemos nos tenemos que conformar. Pues nosotros en nuestra federación decimos que no, que nosotros somos aliados estratégicos de la izquierda política canaria
y nosotros, si lo que recibimos de la izquierda política canaria son patadas en la boca, nosotros tenemos que presionar a esa izquierda política canaria para que cambie su política. Porque para eso somos sus aliados estratégicos. Y a los aliados estratégicos no les mete uno patadas en la boca. ¿Vale? Tenemos un montón de servicios públicos en el ámbito municipal que día sí y día no están pasando de lo público a lo privado. ¿Por qué? Porque se entiende los servicios públicos más como una oportunidad de negocio para los amiguetes que me pagan campañas electorales que como un agente de reparto de la riqueza, como veíamos ayer, que tiene que ser lo público y los servicios públicos. Entonces, en el ámbito municipal, como les digo, hay muchas externalizaciones de los ayuntamientos de derechas y de los de izquierda. ¿Y quién dirige la Federación Canaria de Municipios? La presidenta es del PSOE y el vicepresidente es de Nueva Canarias. Entonces, en lo que son estrategias sindicales hemos tenido, junto con Comisiones Obreras Canarias, hemos estado con Chencho y con la compañera Monse, que es la compañera de Acción Sindical de Comisiones Obreras Canarias, hemos estado reunidos con la dirección del PSOE y con la dirección de Nueva Canarias y les hemos dicho que esto no nos lo tragamos, que no nos lo tragamos, que no puede ser. Que no puede ser que el Cabildo de Gran Canaria, que tiene un presidente que es del PSOE, de Nueva Canarias, Antonio Morales, no lo cambio, venga, pero sin el apoyo del PSOE no puede gobernar, es una coalición. ¿Qué nos pasa ahí? Pues nos pasa que no se respetan los derechos laborales de las bomberas y los bomberos de Gran Canaria. Y que se ponen denuncias que se recurren y se vuelven a recurrir y llegan al Tribunal Supremo y un poco los políticos el planteamiento que tienen es tú denúnciame, que yo recurro y cuando salga la sentencia yo ya no estoy en el gobierno. ¡Qué mala suerte! El señor Morales sí está en el gobierno y entonces le llegan las demandas del Tribunal Supremo de causas que se han abierto hace 10 años en las que tiene que reconocer derechos laborales a las bomberas y los bomberos. Y el señor Morales, en vez de reconocer esos derechos, ¿qué hace? Ponerse a privatizar parques de bomberos. Entonces, claro, a la dirección de Nueva Canarias le hemos dicho, ¿esto qué es? Para esto no nos hace falta casi la derecha. Si es que lo hacen ustedes tan bien las políticas de derecha, que casi no hacen ni falta. El PSOE. La ley de coordinación de policías locales. Esta mañana hablábamos de los policías, de que si tienen derecho a sindicarse o no tienen derecho a sindicarse. Pues miren, los policías locales sí tienen ese derecho. En la Policía Nacional y en la Guardia Civil, eso se tuvo que torear ahí como se pudo, para que no tienen sindicatos, pero tienen asociaciones profesionales. Y luego esas asociaciones profesionales tienen una cierta simpatía o un cierto acercamiento a un sindicato o a otro. La Federación Sindical Policial es un sindicato muy próximo a la UGT y el Sindicato Unificado de Policía y el Sindicato Unificado de la Guardia Civil son sindicatos muy próximos a comisiones obreras, pero no se pueden sindicar, se tienen que quedar en su asociación. Bueno, a lo que vamos, la policía local sí se puede sindicar. Y los policías locales están en comisiones obreras, en UGT, donde les da la gana. El sindicato mayoritario ahora mismo en la policía, que tenemos la mayoría de la representación sindical en la mesa de coordinación de policías locales, es comisiones obreras. Se va a negociar, el gobierno va a sacar una ley de coordinación de policías locales. El consejero anterior de Administraciones Públicas, el señor Julio Pérez, del PSOE, su familia creo que son los dueños de Hospitén, ¿no? Vale. Este señor se saca un proyecto de ley de policías locales negociado con los alcaldes y las alcaldesas y excluyendo a los sindicatos. Bueno, nosotros hablábamos con
con este hombre, con Ángel Víctor, por favor, que nos salga la ley. Esto era ya los últimos meses de la legislatura. Si hubiéramos sido creyentes, le hubiéramos puesto velas a la Virgen para que no saliera la ley. Y efectivamente se acabó la legislatura y no salió la ley. Nos hemos salvado. Iban a meter seguridad privada en los ayuntamientos, a sacar a los sindicatos, de la Comisión de Coordinación de Policías Locales, a meter de nuevo personal interino, porque todos los policías son funcionarios y las policías, a meter de nuevo personal interino, que habíamos conseguido que no hubiera interinos en las policías desde hace 20 años. Bueno, pues así termina la legislatura. Empieza la legislatura nueva, le decimos al nuevo gobierno, que es de derechas, oye, no saques una ley sin negociarla con nosotros. No preocuparse, que sin negociar con ustedes no sacamos la ley. Bueno, pues llega la Federación Canaria de Municipios y plantea, pero públicamente en los medios de comunicación, que nunca va a negociar la ley de coordinación de policías locales con los sindicatos, presidida por el PSOE y por Nueva Canarias. Pues claro, nos hemos reunido con el PSOE y con Nueva Canarias a decirle que esto no puede ser, que qué facherío es este, que esto es no reconocer el papel constitucional de los sindicatos de los que hablaba esta mañana la catedrática Margarita Ramos. Pues así es la vida, compas. Así es la vida. Y ahora estamos en una fase de salir a la prensa porque el planteamiento es el gobierno da carpetazo a la ley de coordinación de policías locales porque no hay acuerdo entre empresarios entre alcaldes y sindicatos. No es que no haya acuerdo, es que los alcaldes no quieren sentarse con los sindicatos de Canarias. ¿Qué les parece? Pues esto es lo que tenemos. Entonces, ante esto, vuelvo a lo de antes, lo que tenemos que hacer es buscar aliados. Yo creo que la sociedad esto lo va a entender bien. Las ambulancias. En las ambulancias tenemos un concurso público que, junto con el de la Televisión Canaria, probablemente sea uno de los concursos en los que hay más dinero público que se va al... Bueno, ya no, la Televisión Canaria cuando pasó a lo privado no, pero a lo público no, pero antiguamente sí. Bueno, el tema es que en ambulancias hay un concurso que es un dineral. Imagínense todas las ambulancias de Canarias en todas las islas. Es un servicio público prestado por empresas privadas. Entonces nosotros vamos al gobierno de Canarias, vamos a Blas Trujillo y le decimos, chacho, te están engañando. O sea, tienes contratada en esta zona 10 ambulancias y te ponen 8. Las otras 2 se las guardan. Y en la otra tienes contratadas 40 ambulancias y te ponen 36. Se guardan 4. Pero no solamente eso, sino que las ambulancias que tienen que tener un conductor y un auxiliar, cogen el auxiliar y también se guardan el salario del auxiliar en el bolsillo. Y la ambulancia va solo con un conductor y cuando hay que subir a una persona que no puede subir al coche colectivo de transporte sanitario porque se va a hacer una diálisis, pero no puede caminar, o un familiar le sube y le baja de la ambulancia, porque el conductor solo no puede. Y esas personas se quedan en la acera, en la puerta de su casa, y nadie les transporta al hospital. Entonces, esto se lo explicamos al gobierno anterior, y en el último campanazo, ya en el último consejo de gobierno, se dan cuenta y dicen, bueno, vamos a abrir una mesa de fiscalización, a ver qué pasa en las ambulancias. ¿Qué pasa con la mesa de fiscalización? Que la hereda el gobierno actual. Y entonces el gobierno actual cuesta 4 meses que ponga en funcionamiento la mesa, y después de ponerla en funcionamiento, ya después de 2 reuniones nos dicen, mira, por lo menos hay que agradecerles la sinceridad, ¿no? Es decir, mira, no vamos a fiscalizar nada, no vamos a inspeccionar nada. Y estas empresas que ustedes dicen que son tan incumplidoras y que terminan el contrato en el 2025, todavía no, antes del verano del 24, sepan que ya les hemos renovado a todas el contrato. Pues nada. Entonces, ¿en qué situación estamos aquí? Pues en una denuncia a la Fiscalía Anticorrupción.
No lo hemos hecho público. ¿Por qué? Porque esto está un poco en el limbo de que no se atreven a moverlo y no se lo adjudican a ningún fiscal o fiscala, para que no nos podamos reunir con él o con ella y explicarle qué es lo que pasa aquí. Intentarán darle un carpetazo diciendo, no, la fiscalía, no, esto es un problema laboral y la fiscalía no tiene nada que ver. No es un problema laboral, es un problema que el dinero de todos ustedes, ¿verdad? Porque cuando veíamos ayer cómo es la fiscalidad canaria, los ingresos son, no hay más ingresos que los de que tenemos nómina y pagamos nómina, un montón de dinero público para las ambulancias se va de forma ilegal al bolsillo de los empresarios. Y quien tiene que fiscalizarlo no lo fiscaliza y mira para otro lado. Pues denuncia a la fiscalía. Si lo admiten a trámite, lo haremos público y lo verán en los medios de comunicación. Si no lo admite a trámite, vale más ni hacerlo público. Y es la situación en la que estamos. Ya para ir terminando, he puesto encima de la mesa varios ejemplos de desmantelamiento de los servicios públicos. Ocurre una cosa curiosa con AENA. AENA se está convirtiendo en un motor de precarización del empleo en Canarias y no afecta solo a la Federación de Servicios a la Ciudadanía, afecta a más federaciones porque AENA saca muchos concursos que son nuestros, concursos de handling, de FSC, pero también concursos de hostelería, de tiendas y demás. Cada vez es más caro acceder a estos concursos, cada vez es más complejo. ¿Y qué es lo que se está produciendo? Cada vez una mayor precarización en el sector de las empresas que tienen, en los sectores de las empresas que tienen concursos con AENA. Una cosa de libro, o sea, vamos a lumperizar el mercado del handling. El handling es las compañías que se dedican a dar asistencia a terceros en aviación. Ustedes tienen un billete de Iberia o de Air Europa, pero se dan cuenta que la persona que les está facturando ni es Iberia ni es Air Europa, es Groundforce o es cualquier Menzies o cualquier otra empresa de handling. Vale. En el mundo del handling ocurre que hay una empresa que hace handling y es la que tiene el convenio más alto de todo el sector en todo el estado, que es Iberia. Entonces, hay un concurso de handling de las empresas que tienen, ¿quiénes están en ese convenio colectivo del handling? Las empresas que tienen contratos de handling. Y claro, el convenio no hace más que subir, porque Iberia, los salarios de Iberia suben y tira para arriba del convenio del sector. Joder, si los salarios de los trabajadores cada vez son más altos, vamos a ver, las compañías van a tener que subir los precios de los aviones. Esto no va a molar. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso cambie? Cogemos a esa empresa que tiene los salarios más altos en el sector y la sacamos del sector. La eliminamos del sector. Cuando AENA reparte las licencias de handling, deja fuera a Iberia. Hostia, no ha perdido un aeropuerto, ni dos, ni tres, los ha perdido todos. ¿Qué va a pasar con el convenio del sector? Va a bajar. La empresa que tira del convenio para arriba, la sacas del sector, el convenio va para abajo. Una maniobra para precarizar aún más las condiciones de trabajo. Y no pierdan de vista que Canarias es la única comunidad autónoma que tiene 7 aeropuertos, 7. Ni Andalucía los tiene. Entonces, bueno, ahí se hace una estrategia muy institucional en la que termina participando el propio UNAI para que Iberia haga una compañía de handling. Y por lo tanto no salga del sector. Una compañía de auto-handling. Yo me hago el handling a mí mismo, sigo teniendo muchos vuelos, sigo en el sector, sigo en el convenio del sector y por lo tanto esto no baja. Vale, pues no les voy a contar más, porque no sé dónde acabar, no sé dónde poner el final. Solamente con respecto al bloqueo de la patronal, en septiembre, si se fijan, por primera vez los salarios en Canarias superan la media del Estado.
Hemos llegado a un 3,2 y la media de la subida de los salarios del 24 es un 3%. Entonces, no sé si tendrá que ver que justo antes del verano, en la provincia de Las Palmas, hemos firmado 2 convenios colectivos que afectan entre 30 y 40.000 personas. Claro, esos convenios colectivos tienen una subida salarial entre el año 23 y el año 27 de aproximadamente el 30%. Dice, hostia, eso puede haber movido la media. Pero claro, ¿por qué tienen una subida salarial del 30%? Porque no tenían subida salarial desde el año 2013. Porque en el año 2013 tuvimos unas huelgas del transporte muy duras y lo que hizo la patronal fue, nuestros líderes en el transporte eran personas mayores, se fueron jubilando y los que no los fueron despidiendo. Y se nos quedó desarticulado el movimiento sindical en el transporte en la provincia de Las Palmas. Cuando hemos sido capaces de irnos recuperando, de remontar y de tener ambiente de huelga, porque este convenio se ha firmado teniendo que hacer una jornada de huelga y teniendo muchas más anunciadas, se firma el convenio. Entonces, las patronales que tenemos en Canarias solo entienden este lenguaje, no entienden otro. Por lo tanto, yo termino con esta idea. Solo vamos a ser capaces de irles doblando el brazo a esta patronal a base de presión. Hay que ir conjugando la negociación con la presión. La negociación sola no vale. Y enlazo con la idea inicial del principio de que para que esa presión sea más fructuosa hay que buscar alianzas. Hay que buscar alianzas con otros sindicatos, por supuesto, con nuestro primo de UGT y con otras organizaciones también, pero hay que buscar alianzas en la opinión pública y con la ciudadanía y con el tejido social. Y nada más, y perdonen por la chapa. Buenas tardes a todos y a todas, y nada, les voy a intentar contar un poquito cómo tenemos el sector en la Federación de Sanidad y sectores sociosanitarios de Comisiones Obreras Canarias. Y básicamente nosotros tenemos por un lado el sector público, el Servicio Canario de Salud es nuestro, y luego los sectores sociosanitarios, que básicamente son privados. ¿Cómo pasó aquí? No. No, tú dime cómo. Como que no se mueve. Entonces. Sí, antes se movía, pero... Bueno, le voy hablando un poco, tampoco tiene mayor importancia. Se quedó trabado. Pues nada. Murió. No, pero para que lo veas. Lo otro es que te sientes aquí. No te preocupes, si más o menos me lo sé. Si lo he hecho yo. Te lo muevo. No te preocupes. Bueno, a ver. Voy a intentar. Contarle. En el Servicio Canario de Salud, no sé si se ve la diapositiva, creo que sí está puesto. Con la barra, parece. Vale. A la barra del espacio. Bueno, pues atendemos a... Vale. Atendemos a un total de 40.000 trabajadores. Viene siendo, salvo que alguien me corrija, pues la empresa más grande de Canarias, ¿no? A ver, cuando se habla de la situación sectorial en materia laboral y demás, y el planteamiento de la charla era pues un poco cómo estaban los convenios colectivos y demás y tal. Bueno, pues simplemente quería hacer referencia y muy visual el hecho de que nosotros no tenemos un convenio colectivo al uso. O sea, nuestro convenio colectivo es una mezcla de todo eso que ven ahí. Y eso en sí mismo ya lo que nos está diciendo es que efectivamente el hecho de negociar muchas veces las condiciones laborales de los profesionales que tenemos a nuestro cargo, pues es bastante complicado, ¿no? Si soltamos a cualquier delegado sindical a negociar en una mesa sectorial todos estos acuerdos, leyes, decretos que aparecen por ahí, aspectos relacionados con ellos, pues es bastante complicado, ¿no? Entonces, bueno,
partimos de que negociar las condiciones laborales de estos trabajadores y trabajadoras pues es bastante complicado. Tenemos muchos frentes abiertos, unos podemos hacernos cargo aquí en la comunidad, otros nos vienen dados efectivamente a nivel estatal. Tenemos que ser capaces de que se apliquen aquí. Podemos poner como ejemplo el acuerdo marco estatal que firmó Comisiones y UGT, una administración para el siglo XXI, donde se regulaban determinadas cuestiones laborales, salariales y demás. En este sector tenemos implementada desde hace tiempo ya la jornada de las 35 horas semanales y, bueno, pues tenemos varios frentes abiertos que, como también hacía referencia Pedro, el hecho de trabajar con la administración muchas veces no, siempre es muy complicado, porque se pasan la pelota de unos a otros, este tipo de cuestiones que ya ha planteado él, tampoco voy a repetirles yo, pero sí a modo de ejemplo, visualizar el hecho de que la propia administración se la tiene muy bien montada, porque al final tú vas a intentar algo en la mesa negociadora, en este caso la mesa sectorial de sanidad, que es el ámbito negociador que nos corresponde, y bueno, cuando no interesa tocar un tema allí, la pasan a la mesa superior, que es la Mesa General de Empleados Públicos de Canarias. Cuando allí no les interesa tocar algo, pasan a que eso depende de Hacienda, y cuando no depende de Hacienda, pues habla con el presidente del gobierno o con quien toque. Con lo cual, eso nos hace un marco negociador muy complicado. Luego, el día a día nos lleva, efectivamente, a que tenemos pues muchos conflictos. Da la sensación de que, bueno, que la sanidad muchas veces es poner dinero, que incrementen plantillas y demás, y aquello pues casi que camina solo, ¿no? Pero luego dentro se dan muchas cuestiones que son complicadas de alguna forma de darle salida, ¿no? Yo por ponerles un ejemplo de lo que trataba también o las ideas que nos habían trasladado sobre la mesa en relación a plantear determinados conflictos que pudiéramos tener, pues les puedo poner uno que, bueno, pues igual llama la atención el hecho de que en la administración pública se den este tipo de situaciones a fecha de hoy, pero es verdad que se dan. Tenemos un grupo profesional, que son el personal auxiliar administrativo de la función administrativa, que desde hace mucho tiempo llevan haciendo funciones del personal administrativo del Servicio Canario de Salud. Es una dinámica que se ha ido implementando de forma casi individual, que pasó a desarrollarse por servicio, y a fecha de hoy pues ya es la totalidad de los auxiliares administrativos en el Servicio Canario de Salud hacen funciones de personal administrativo, por la propia naturaleza de que se ha desarrollado todo, la propia informática y este tipo de cuestiones. Vale, cuando planteamos esto al gobierno de turno, porque al final eso es algo, yo también cuando lo estaba comentando Pedro, yo me estaba recordando a un secretario general nuestro que decía, por el tema de que somos más de izquierdas que derechas, este tipo de cuestiones, pero él siempre me decía, dice, yo en los 12 años que llevaba de secretario general, ha firmado más acuerdos con gobiernos de derechas que con gobiernos de izquierdas. Eso también nos puede dar una idea muchas veces de que efectivamente a veces los aliados de la izquierda con los sindicatos también tenemos que darle una vueltita a eso, ¿no? Pero bueno, a donde vamos es que, bueno, pues a este nuevo gobierno que sale hace año y medio, se le plantea esta cuestión. Y es verdad que al final, bueno, pues lo entienden porque es que no puede ser de otra forma. O sea, que eso es algo que se visualiza y no te pueden decir que no se está dando. Cuando pones encima de la mesa 1001 situaciones que pueden dar salida al conflicto, pues empiezan, bueno, a echar balones fuera, lo de siempre. Que si esto es normativa estatal, que cuando la normativa estatal me lo permita yo lo aplico aquí en Canarias, que el hecho de darles un complemento a este personal por realizar funciones de superior categoría, no lo puedo hacer porque eso Hacienda me va a decir que no y no está contemplado, este tipo de cuestiones.
al final, donde llegamos es que nos metemos siempre en una maraña administrativa, como yo digo, que es muy complicada salir. Estos profesionales han tenido varias jornadas de protesta, esto ha sido recientemente, estamos con ellos, estamos apoyando este conflicto y liderando este conflicto y, bueno, pues vamos a darle todo la voz que esto requiere, porque al final estamos hablando de que si este colectivo es capaz de convocar una huelga, yo les puedo decir que seguramente se pararía la mitad de los hospitales, por no decirle el 80-90%, más allá de que en determinados servicios del Servicio Canario de Salud, pues los servicios mínimos siempre son del 100%, pues porque es un sistema sanitario y demás y tal. A donde voy con esto al final es que es muchas veces muy complicado el hecho de conseguir determinados progresos, determinadas cuestiones en el sistema público, en este caso de salud, por todo esto que le estamos comentando. Con esto no queremos decir que no haya que protestar, que haya que salir la gente a la calle, pero sí es cierto que cuesta, ¿no? Entonces, bueno, aquí se nos abren mil y una cuestiones. Guardias médicas sí, guardias médicas no. Hay médicos que quieren las guardias médicas, hay médicos que no quieren las guardias médicas. Nosotros tenemos que posicionarnos. Es verdad que hay una corriente a que las guardias médicas desaparezcan, porque, ¿qué le voy a contar yo? Un médico que lleve 24 horas y que te tenga que atender en una urgencia, pues yo no sé si esperar a que se vaya ese médico y entre otro, para que me atienda el que viene, si es que llego y no me muero antes, ¿no? Bueno, este tipo de cuestiones están encima de la mesa y nosotros como sindicato, pues es verdad que tenemos que posicionarnos y, como dice Pedro también muchas veces, hay que buscar estrategias, hay que buscar aliados, pues eso, explicar a la ciudadanía que efectivamente cuando nosotros decimos que hay que cambiar el sistema de guardias médicas de 24 horas a turnos ordinarios de 12 horas, aunque los médicos vayan a cobrar menos, luego les subimos los sueldos si queremos, entre todos, ¿no? Y entendemos que tienen que cobrar más, porque al final, bueno, pues están preparados para eso, pero lo que estamos diciendo es que nosotros tenemos que posicionarnos ante este tipo de cuestiones. Está el tema de la salud laboral, 24 horas seguidas, pues ya me dirán ustedes si es sano o no es sano. Y al final la estrategia sindical tiene que ser efectivamente buscar aliados muchas veces, incluso fuera de los propios profesionales, para que se visualice que lo que el sindicato plantea pues tiene toda la lógica y lo mejor para el sistema que estamos defendiendo, en este caso el sistema sanitario público, e incluso para los mismos profesionales, aunque ellos, de forma personalizada, entiendan que no es lo mejor, porque seguramente pues, vayan a perder dinero, ¿no? Bueno, podríamos estar hablando porque esto da para mucho, pero bueno, tampoco quiero yo enredarlos más allá de visualizar determinadas cuestiones que aparecen por ahí, el tema de la temporalidad, la estabilización, todo nos crea problemas, hay trabajadores a favor, trabajadores en contra, pero bueno, de alguna forma es lo que nos toca y tenemos que posicionarnos, ¿no? Yo les he puesto aquí un decálogo, se sale el decálogo de dificultades que nos encontramos todos los días en la negociación. Ya no ni siquiera en la propia negociación colectiva, pero en el día a día dentro del sindicato. Yo no sé si cabía aquí esto, pero cuando yo leyendo las recomendaciones de la mesa, pues también me puse aquí y le hice una relación para de alguna forma visualizar las dificultades que uno tiene, que seguramente muchas serán compartidas y otras igual no son específicas del sector, ¿no? Y al final, sabiendo las dificultades que tenemos, tendremos que establecer las estrategias pues, para poder superarlas, ¿no? Presencia numerosos sindicatos. Yo les puedo decir que a fecha de hoy tenemos en el Servicio Canario de Salud 13 sindicatos con representación dentro del Servicio Canario de Salud. Es verdad que la mesa sectorial, que es donde se negocian las condiciones y tienes que cumplir el 10% de representatividad y demás y tal, solo estamos 5 sindicatos, pero para que vean la idea de que hay 12 con representación
Imagínate los que se han presentado más que no han sacado representación. Como le decía, diferentes mesas de negociación, la mesa sectorial, general de empleados públicos, cualquier otra mesa que nos pueda ayudar muchas veces en determinadas cuestiones, como puede ser incluso a través de comisiones obreras canarias. Hemos tenido reunión con el propio presidente del gobierno, se trasladan aspectos a las mesas correspondientes. La maraña legal de referencia, ya les decía. Esto muchas veces nos dificulta el tema, por ejemplo, con el déficit que tenemos en el propio sindicato de abogados que se dedican a la cuestión pública, a la cuestión estatutaria en este caso, frente a otros sindicatos que tienen pues un gabinete de abogados dedicado a este personal, pues de 10, 15, 20 abogados en su cartera de servicios, mientras nosotros tenemos, pues no llegamos a 5, ¿no? Numerosa jurisprudencia, muchos casos contradictorios, muchos recursos. Al final esto dificulta el hecho de poder llegar a determinados aspectos concretos en alguna materia que se plantea como mejoras para los profesionales. Muchas veces es verdad que tenemos delegados que no somos capaces de darles toda la formación que necesitan para moverse en estos ámbitos. El tema de los sindicatos de cuotas súper reducidas, pues ¿qué le voy a contar yo? No voy a entrar aquí, pero teniendo 12 se pueden hacer una idea de contra lo que uno lucha todos los días. El todo contra comisiones, cuando hay elecciones sindicales en el ámbito público, bueno, pues debe ser que somos el pim pam pum, un añadido más que nos toca, políticas comunicativas agresivas del resto de sindicatos. Esto es algo que por suerte podemos ir también nosotros contrarrestando porque tenemos también unos servicios de comunicación que son bastante importantes. ¿Qué le voy a decir? Dispersión geográfica de los centros de trabajo. Si hay zonas de difícil cobertura para el personal facultativo y de enfermería, pues lo mismo para el personal sindical. Ya les digo que llegar muchas veces a determinados centros es complicado. Escasez de recursos humanos en relación al número de delegados que se eligen. Al tener tantísimos trabajadores, el número de delegados a elegir con respecto a otras empresas en función de ese número de trabajadores, al final es normativa, pero es lo que nos toca, pero es verdad que nos limita muchas veces el hecho de poder tener más personas, aparte de que efectivamente luego los resultados de las propias elecciones sindicales pues marcan también este devenir, ¿no? Es cierto que aquí aparece como una dificultad y tenemos que trabajar en esa estrategia de qué podemos hacer mejor. Muchas veces tenemos dificultades internas en la propia estructura del sindicato para poder tener una atención a los afiliados mejor de la que damos, ¿no? Lo que les decía, en un conflicto concreto muchas veces pues es difícil incluso hasta movilizar a los propios afectados para visualizar ese problema, porque esa sensación que les comentaba antes también la sufren los propios trabajadores. Es decir, con la administración hemos topado, tenemos un problema y es complicadísimo tirar para adelante, no vamos a sacar nada, por mucho que nos movilicemos, por mucho que tal. Bueno, pues eso también estamos ahí. Y algo que efectivamente de un tiempo a esta parte venimos sufriendo es el tema de ya no sabemos muchas veces si somos un sindicato o la gestoría del propio hospital. Esto yo sinceramente es algo que me llevan los demonios porque hemos visto cómo los servicios de personal del hospital, por poner un ejemplo, pero este se visualiza muy bien, han encontrado la forma de contrarrestar la propia falta de personal que tienen ellos para atender al conjunto de profesionales con el simple hecho de decir, cuando alguien va a preguntarle algo, a consultar una nómina, tú estás sindicado, pues vete al sindicato que eso te lo arreglan ellos, aquí nosotros ya no te miramos nada. Con lo cual, al final, este tipo de cuestiones pues dificultan el hecho de tener todo el día en la puerta de la sección sindical una cola de 20 personas que no te puedes mover de allí, pues porque tienes que darle salida a esas consultas y además sabes que si no le dan salida a esas consultas, tiene la sección sindical del otro sindicato al lado, salen de allí y se meten aquí. Con lo cual, pues todo este tipo de cuestiones, el día a día,
hace que sea complicado manejarse en estos escenarios, ¿no? Bueno, tampoco le voy a aburrir más con esto. Vale. Bueno, aquí no se me pasa. El espacio, ni espacio ni... Si quieres dejar hacia atrás... No, pero no. Ni espacio ni despacio. Si vale, puedes, sí, por eso. Puedes hablar con esto. Bueno. No, da igual. Este funciona así, ¿no? No. Omar. Tiene... Vamos a apagar este para que no haga... Entonces, con la fecha, de todas formas. Sí, ahora sí, pero es como cuando ya se reposa él, luego ya le cuesta arreglar. Le gusta que la toquen los pajeros. O también. Bueno, venga, a ver, ahora. Vale, en relación a otros sectores que llevamos desde la propia federación, bueno, pues tenemos el sector de dependencia, que este sí que es un convenio colectivo de carácter estatal al uso. Y bueno, pues nosotros aquí, cuando lo que nos toca básicamente es la vigilancia de que efectivamente se cumpla el convenio, que ya les puedo decir también que la mayoría de las empresas pues siempre intentan colarnos algo y bueno, y simplemente ya les digo, estar pendiente de ello, y cuando toca alguna empresa que cualquier aspecto del convenio pues no se cumple, nos toca salir a la calle y denunciarlo e intentar que se cumpla, ¿no? En clínicas privadas, aquí me voy a parar un poquito más. Bueno, pues es cierto que también, como decías Pedro, las patronales al final de Canarias son todas iguales. Están ganando dinero a expuertas y no hay forma de que reviertan. Ahora se está negociando el convenio provincial de Las Palmas de clínicas privadas. Y bueno, llevamos desde principios de este año en negociación, y la verdad que es complicado con esta patronal intentar llegar a acuerdos que convenzan a todas las partes, ¿no? Es un conflicto abierto, no sé si igual les suena de que en este año hemos tenido unas cuantas movilizaciones, tanto en Las Palmas como en Lanzarote, asunto de intentar sentar a la patronal en la mesa negociadora, y bueno, ya les digo, en ello estamos. Básicamente aquí el problema que nos encontramos es que partimos de unos salarios muy bajos, unas condiciones muy precarias, y luego también el problema añadido de que hay mucha negociación personalizada de condiciones de trabajo. Cuando nosotros empezamos a pedir documentación para ver cómo está el sector, para ver qué es lo que se está pagando por encima de convenio, para ver una foto real de cómo están esos trabajadores y trabajadoras, lo que nos encontramos es que, yo creo que hemos visto más de 30 complementos individuales en cada una de las categorías profesionales. O sea, eso es un disparate. Realmente al final no saben lo que está cobrando ahí la mayoría de los trabajadores. Ya no le voy a decir el colectivo médico o el colectivo de enfermería, porque al final son colectivos que la propia falta de profesionales sí que hace efectivamente que le paguen pues lo que les pidan, porque al final ellos viven de esto, y si no tienen personal médico o personal de enfermería, pues se les puede ir el negocio al traste. Pero sí es cierto que con esos complementos individuales de 700, 1.000 euros de permanencia porque no hay profesionales, luego muchas veces es complicado el hecho de decir qué subida salarial voy a poder pactar yo si al final se van a quedar exactamente igual, cobrando lo mismo, y cuando no digan que les bajamos y se quedan a convenio.
sabiendo que efectivamente al no tener profesionales al día siguiente van a estar otra vez negociando pues nuevos complementos, llámenlo como quieran, y bueno, pues al final estamos en la misma, ¿no? Es complicado, la verdad. Luego en Tenerife es verdad que aquí tenemos convenios de empresas, ahora Hospiten quiere hacer un convenio de lo que es todos los centros de la isla, y bueno, la verdad que la realidad es muy dispar en este sector, y por eso desde la Federación Estatal se está trabajando en intentar llegar a poder tener un convenio estatal de clínicas privadas, pero las patronales también a nivel estatal son muy reacias, porque al final estamos hablando de lo mismo. Aquí cada uno paga lo que quiere, a quien quiere y como quiere, y entrar en un convenio estatal, pues al final seguramente no haría sino dificultarles este campo abierto que tienen ahora, ¿no? Con el tema de farmacias, bueno, pues va por el 25 convenio colectivo, un convenio también estatal. Aquí también, que parezca que no, hay sindicatos corporativos en el sector. Este también es un sector muy complicado de trabajar, un sector muy atomizado. El ir farmacia por farmacia explicando el convenio, las condiciones del convenio, que se afilien es súper complicado. Muchas veces directamente es que no te dejan ni poner el pie en la farmacia, más allá de que les digas que le vas a comprar un paracetamol porque no, que te ven al sindicato y aquí no pintan nada, ¿no? Pero bueno, es lo que nos toca y en eso estamos. El convenio de veterinaria, el segundo convenio estatal, el Centro de Servicio Veterinario, pues también le digo casi que lo mismo con la farmacia, un sector muy atomizado, clínicas veterinarias muy grandes, a lo mejor es un poquito más fácil entrar y que se te afilie a alguien y de aquella manera, pero también es un sector complicado de trabajar. Y el sector de funerarias, que también nos toca, a la Federación, pues está en vía de negociar el primer convenio nacional de empresas funerarias, ¿no? En este sentido, en la dificultad de la negociación, básicamente lo que ya le he ido comentando, los sectores, muchos de ellos atomizados, es difícil agrupar a trabajadores, aunque es cierto que las condiciones laborales que tiene pues son muchas veces, aunque tengan convenio, pues no voy a decir precarias, pero casi. Y aún así es complicado muchas veces que esta gente salga a la calle a protestar ante cualquier historia, ante cualquier incumplimiento de convenio y demás, ¿no? Los propios compañeros de viaje, que les voy a contar yo, lo único que hacen en todas las negociaciones es dificultar más que ayudar. En estos sectores donde los ingresos son mucho más bajos que en el sector público, pues ya si antes decíamos que el tema de los sindicatos low cost era un problema, pues aquí mucho más. Es verdad que aquí tenemos muchas veces cuando uno hace una plancha en este tipo de centros, pues bueno, muchas veces los delegados a veces se presentan y no saben ni a lo que se presentan, pero bueno, eso yo creo que también nos pasa a todos, ¿no? Y el tema de la formación sindical, pues bueno, también es verdad que es algo con lo que nos encontramos, que yo siempre digo que la formación sindical ha pasado, en su día pasó de ser un problema por el déficit de formación sindical y últimamente lo que nos llega o lo que palpamos es que el hecho de tener ya mucha formación sindical también supone un problema porque muchas veces, yo no sé, si es que ya ni se nos apuntan a hacer cursos, ¿no? Esto es verdad que en la Federación nosotros estamos intentándole dar una vuelta a cómo manejar el tema de la formación con los nuevos delegados, con los viejos delegados, porque sí que notamos que al final cuando uno está en una empresa va a negociar un convenio y tiene que hablar de todas estas cosas de las que ponemos aquí, no solo el salario, introducir cláusulas de formación, de igualdad, de prevención de riesgos laborales, LGTBI, es algo complicado, la gente tiene que estar formada, tiene que saber de lo que se está hablando y muchas veces pues nos cuesta, ¿no?
Y luego lo que le decía, básicamente el tema de la aplicación. O sea, el tema de aplicación de los convenios nos cuesta muchas veces que cualquier aspecto del convenio de un día libre por ingreso de un familiar es que nos metemos, nos enredamos y hay que judicializarlo, y es que al final cuesta Dios y ayuda que este tipo de cuestiones se cumplan, ¿no? Ya para finalizar, creo que la última, sí. Fortalezas en la negociación. Al final nosotros también lo que buscamos, y hablo básicamente en el interno, es transmitir a los delegados y a las delegadas cosas que ustedes ya saben, pero que yo creo que tampoco tenemos que cansarnos de decir muchas veces, y que somos la primera organización sindical del país en afiliación, en elecciones sindicales, en número de delegados y delegadas, que somos una organización generadora de conocimiento. Yo creo que no hay ninguna otra organización con todo lo que la Fundación 1 de Mayo, este tipo de cuestiones que ya se han planteado, de todos los observatorios, este tipo de cuestiones. Yo creo que pocas organizaciones hay como la nuestra que sean capaces de generar toda esa información, conocimiento que nos puede ayudar luego en los distintos sectores, federaciones y demás a negociar convenios o a lo que se nos presente. El compromiso de la estructura muchas veces es fundamental para tirar adelante con esto. Yo lo decía antes, el tema de llevar una sección sindical, la pública, básicamente porque es donde menos o donde más dificultad hay entre el número de trabajadores a atender y el número de delegados en representación. Sino muchas veces por la fe que le ponen los propios delegados, pues es complicado sacar esto adelante, ¿no? El tema de los gabinetes técnicos yo creo que es algo fundamental, que el sindicato debe mantener y potenciar, porque sí que nos ayuda a una acción sindical mucho más eficaz. El tema de potenciar sinergias dentro del sindicato, aquí sí es cierto que, por ejemplo, las 3 federaciones del área pública, con el tema del área pública, confederal y a nivel de Canarias, sí que es una herramienta que yo creo que muchas veces nos ayuda a ir a ámbitos de negociación que se escapan directamente de lo que puede ser el interno de cada federación, con lo cual sí que creo que es algo que debe potenciarse y mejorar el propio funcionamiento del área pública y la cooperación entre todas las estructuras, federaciones, uniones y la propia Confe Canaria, ¿no? El tema de la formación sindical, ya le decía, yo creo que debemos ser capaces de hacer nosotros les llamamos formación dirigida, y es realmente saber qué es lo que necesita saber el delegado y la delegada para poder dar eso exactamente que es lo que necesita, ¿no? Y muchas veces quitar todo lo que es accesorio y quedarnos con lo que realmente se necesita para el día a día, ¿no? Y luego el tema de los jóvenes, que es cierto que yo creo que es algo ya que debemos ir, una coletilla que debemos ir metiendo en todos lados, al igual que se habla ya de igualdad en el sindicato como un eje transversal que es necesario introducir en todos los aspectos del sindicato. El tema de los jóvenes, yo creo que cualquier cosa que uno piense dentro del sindicato hay que pensar en que hay que meter gente joven. Antes Pedro lo comentaba, el hecho de los secretarios generales y no secretarias generales. En esta federación, también les digo, no hay una mujer porque no quieren, porque yo ya les dije a algunas que se presentaran, que seguro que salían, pero no quieren. Bueno, en ello estamos. Pero sí es verdad que el tema de jóvenes yo creo que es fundamental. Y de alguna forma yo sí que creo que cuando hablamos de jóvenes, ahora la federación, estaba pensando en la Federación Estatal de Sanidad, acaba de tener un encuentro de jóvenes a nivel estatal, donde han ido 6 personas de Canarias, y sí que vemos que de alguna forma puede haber cantera. Igual que les digo esto, les digo que hace 4 años, 3-4 años, el anterior encuentro de jóvenes de la Federación de Sanidad de Canarias, creo que fueron 1 a 2 personas, en este fueron 6, pero que se apuntaron como 15 o 20, con lo cual, bueno, yo creo que poco a poco vamos llegando a
a estas personas y lo que tenemos que hacer es incorporarlas al sindicato, ¿no? Y también cuando hablamos de jóvenes, yo sí que creo que como estrategia sindical debe ser también una herramienta de primer nivel, y es el tema de introducirnos en los centros de formación. Centros de formación, hablamos, vamos, no voy a decirle a eso porque ahí seguro que no nos dejan meternos, pero centros de formación profesional y universidades, ser capaces de meternos ahí, que escuchen lo que es el sindicato, que escuchen lo que es comisiones obreras, porque sinceramente nosotros en la Federación de Sanidad sí que damos muchas charlas en ciclos de FP, sobre todo de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, técnicos de especialistas y demás, y lo que observamos cuando vamos a esas charlas es que, primero, la gente joven, cuando habla del sindicato, pues que no saben realmente lo que es eso, es como si le estuviese hablando pues, de una empresa que hay por ahí, bueno, y te escuchan y muy bien, y debemos ser capaces de trasladarle esa inquietud al menos de que sepan lo que son los sindicatos, de lo que es comisiones obreras, a ver si cuando salen de ahí se meten en Google y buscan ellos y nosotros lo que decimos básicamente es que cuando acaben de estudiar, antes también, pero bueno, cuando acaben de estudiar, nos tienen allí, que nos busquen en los centros de referencia cuando vayan a empezar a trabajar, y eso puede ser una forma de captar a los jóvenes y que se vaya extendiendo el boca a boca desde los jóvenes. Yo les puedo decir que en el sector nuestro, sobre todo en el sector público, tenemos el ejemplo clarísimo de los sindicatos corporativos de enfermería y sindicatos médicos, donde se meten en las universidades, y es que los trabajadores, cuando acaban su ciclo formativo, básicamente lo que salen es yo voy a buscar trabajo y voy a ir al sindicato de enfermería, al sindicato médico, y yo no sé si dicen me afilio, me hago del partido, porque es que yo creo que no saben ni siquiera a dónde van. O sea, es como ya yo tengo el título y el título lleva inherente el que me tengo que afiliar a esos sindicatos corporativos, ¿no? Yo creo que ahí tenemos trabajo que hacer, y yo hablo de sanidad, pero entiendo que igual en todos los sectores. En la facultad de ingeniería, pues a lo mejor los compañeros de industria podían meterse por allí, en la FP de lo que sea, el sindicato a la federación que le toque, pues también podríamos meternos en esas dinámicas de introducir el sindicato en los centros formativos, ¿vale? Y yo con esto pues ya me callo y bien, ¿no? Bueno, pues me toca. ¿Quieres? Hola. Ahora. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Yo me imagino que están cansados, y como están cansados, yo voy a ser más breve que mis compañeros anteriores, entre otras cosas, porque, como ya saben, yo no soy secretaria general y no tengo una visión tan global de mi federación como si la tienen mis dos antecesores. Por cuestión de agenda y porque tenemos un conflicto actual con la FP, la impartición de la FP dual, nuestro secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Canarias ahora mismo está teniendo una reunión con el consejero de Educación, porque llevamos 3 mesas previas donde el viceconsejero de Educación no parecía querer avanzar en la negociación, y el consejero, a petición de comisiones obreras, ha tomado las riendas y sobre la marcha ha convocado a los sindicatos
representativos en el sector de la pública no universitaria, y por eso José Ramón no va a poder hacer la intervención, cosa que ustedes van a lamentar, y yo también, Bueno, pues yo, las labores que desempeño en la Federación de Enseñanza es la formación permanente del personal docente de la pública no universitaria y de la privada concertada. En realidad, casi toda mi trayectoria en el sindicato ha estado enfocada en la formación. Ustedes saben que siempre hace muchísimas más cosas, como cubrir al secretario general cuando te toca. Pero bueno, pues dado que pertenezco a la pública no universitaria, pues en carne propia vivo los conflictos y nos enfrentamos pues un poco todo lo que ha hablado el compañero Pedro y el compañero Juan, lo tenemos como espejo en la enseñanza. Partiendo de que desde el 2014 se publica la Ley Canaria de Educación y se recoge en dicha ley, que aprobó el Parlamento por unanimidad y demás, que se iba a invertir desde entonces hasta 2022 el 5% del Producto Interno Bruto de la comunidad autónoma a la educación. Gobierno tras gobierno, de un signo u otro, se ha ido incumpliendo. El curso pasado, el año pasado, se llegó al 4,2 y este año nos han comentado que en lugar de aumentar progresivamente, ya de todas maneras nos saltamos todos los plazos, se va a reducir la inversión en educación para el año que viene. Hay que tener en cuenta que la educación, desde cualquier punto de vista, es un pilar básico de una sociedad de derecho, democrática y demás. Si en vez de invertir en educación desinvertimos, pues mal asunto. Porque no solo para lo que Juana hablaba de introducir lo que es la representación legal de los trabajadores, lo que es el sindicalismo, que obviamente desde los centros educativos es desde donde más se puede ir haciendo que los jóvenes conozcan lo que son las comisiones obreras, conozcan lo que es un sindicato, conozcan la labor de los sindicatos, sino que es que cualquier enfoque social se trabaja desde los centros educativos, o se puede trabajar desde los centros educativos. La igualdad, ir en contra del acoso laboral, lo que es el sindicalismo, lo que es la representación de clase, en fin, sin los centros educativos, sin la red de los centros educativos, no tenemos una sociedad de derecho. Entonces, obviamente la inversión en educación es básica y año tras año la Federación de Enseñanza se presenta en el Parlamento y a los grupos parlamentarios enmiendas a los presupuestos para que se modifiquen, y año tras año nos encontramos y chocamos con la pared de que la inversión en educación, en lugar de ir aumentando, va disminuyendo, incumpliendo la Ley Canaria de Educación. Yo, como les dije, no tengo una visión tan global, pero les voy a hablar de lo que estamos viviendo ahora mismo en la educación pública no universitaria. Empezamos con la educación infantil. Habrán visto que desde el curso pasado el gobierno anterior dejó prevista la apertura de aulas de atención a alumnos de educación infantil que estaban en las escuelas infantiles privadas, y se iban a abrir 37 unidades para atender alumnos de educación infantil de 2 años, lo cual implicaría que sus madres, sobre todo sus madres, podrían introducirse en el mercado laboral. Y de las 37 previstas, cuando empezó el curso, se hicieron las matrículas en los pueblos, en las ciudades, se hicieron las matrículas, y cuando llegó el principio de curso, en las aulas ni siquiera se habían empezado las obras. Se paralizó. Se abrieron menos de la mitad.
con la promesa de que este curso empezamos el curso igual. Y de hecho ahora mismo tenemos la promesa de que en enero se van a abrir 17 nuevas unidades para niños y niñas de infantil de 2 años, y donde tenemos afiliados y a los centros que visitamos, hay algunas de esas aulas previstas que no pueden abrir en enero, obviamente porque es que no han empezado las obras. Todas ustedes saben que para los niños de infantil de 2 años hay que tener un patio aparte, unos baños adaptados, etcétera, etcétera. Pues si eso no está hecho en noviembre, difícilmente los niños de infantil y niñas de 2 años van a poder escolarizarse en el curso que viene. Es una batalla que llevamos históricamente en comisiones obreras con la escolarización de niños y niñas de 0 a 3 años para que sus madres puedan entrar en el mercado laboral. Porque además la matrícula en las escuelas infantiles del ámbito privado tiene un coste familiar, un coste económico que la mayoría de que muchísimas familias no se pueden permitir. Pues ahí estamos, batallando con el gobierno y encontrándonos con los mismos muros de los que hablaba Pedro y de los que hablaba Juan. La escolarización de niños y niñas de 0 a 3 años, ahora mismo hay menos de 20 aulas en toda la comunidad autónoma, lo que obliga a aquellas madres y padres trabajadores a matricularlos en las guarderías, escuelas infantiles privadas, que muchas dependen de los ayuntamientos, pero que la mayoría son privadas, y todas y todos ustedes conocen el coste de las escuelas. Ya tenemos privatización de la enseñanza de 0 a 3 años. Seguimos con la enseñanza concertada, donde una gran parte de la sociedad tiene matriculadas a sus niñas y niños. La enseñanza concertada, teóricamente, no debe tener coste en la enseñanza desde primero de primaria hasta cuarto de la ESO, porque es educación obligatoria. Pero luego los colegios concertados se inventan cuota de no sé qué concepto, te clavo en el comedor, porque lo del comedor y el transporte es increíble las cuotas que pagan. Pero es que hasta hace muy poco en Canarias además se estaba cobrando una tasa a los padres y madres que tenían a los niños matriculados en los colegios concertados. Ha sido por denuncia tras denuncia de comisiones obreras que algunos colegios y donde algunos padres, porque ¿qué hemos hecho? Intentar llegar a las familias a través de las AMPA y a través de nuestra representación en los consejos escolares. Y a través del Consejo Escolar de Canarias, que por ser sindicato más representativo tenemos representación. Se lo hacemos llegar a las AMPAs y las madres y padres se han ido enterando de que no tienen que pagar esa cuota. Algunos se han ido movilizando y ya no pagan esa cuota, pero de todas maneras siguen teniendo que pagar unas cantidades desorbitadas en las tasas de comedor y transporte escolar. Y nosotros estamos porque se generalice que toda la enseñanza sea pública, pero no por ello vamos a desatender a las trabajadoras y los trabajadores de los colegios privados y privados concertados. Ha costado una negociación importante a nivel estatal que al profesorado de la enseñanza concertada se le abone las mismas retribuciones que al profesorado de la pública, sin que haya sido completo, y en ello estamos, pero son convenios estatales. Nuestra federación a nivel estatal sigue batallando y ahora mismo estamos en un momento en que la federación estatal, conjuntamente con otras organizaciones representativas del sector, se ha dirigido a la ministra de Educación porque están publicando normativas tanto que repercuten sobre los convenios colectivos de la concertada como de la enseñanza pública sin pasar por las mesas de negociación.
y se están saltando el derecho a la negociación colectiva. Si miran en nuestra página web, verán una carta que nuestro secretario general le dirigió a la ministra hace unos días porque se ha saltado el derecho a la negociación colectiva con el gobierno de izquierda. Por eso cuando Pedro Costera hablaba de que los gobiernos de izquierda tenemos que hacerles concienciar de que somos más aliados de ellos, pues a veces uno se pregunta si ellos también piensan lo mismo. De verdad. Porque yo me acuerdo que en el gobierno anterior del PSOE los derechos sindicales se recortaron más que nunca. En fin, y paso a la pública no universitaria. En este momento acabamos de presentar 102.000 firmas al Ministerio de Educación para que haya un cuerpo único de personas docentes, de profesoras y profesores. Llevan un montón de años, o llevamos un montón de años que se nos había agrupado en profesores, los profesores de secundaria, los profesores de instituto, los profesores de los colegios de infantil y primaria, los maestros y maestras, y los profesores técnicos de FP. Nos habían dividido, nos han encuadrado en niveles y grupos distintos que en determinado momento igual tenían cierta razón de ser, porque accedíamos con titulaciones distintas, pero desde que se han impuesto por Europa las titulaciones de los grados, no tiene sentido que un maestro que accede con el grado de maestro en educación primaria le paguen menos que a un profesor de inglés de secundaria que accede con el grado en filología inglesa. Entonces llevamos muchos años, unos cuantos años ya con esta batalla. Logramos el curso pasado que los profesores técnicos de FP se les abone igual que a los profesores de secundaria, y ahora estamos en el camino de que a todas las maestras y maestros se les abone como un cuerpo único de profesores. Mis compañeros anteriores nos hablaron de la estabilización del personal público. En el profesorado de la pública no en la educación pública de Canarias, en la enseñanza pública de Canarias, tenemos un 52% de personal en precario, temporal. Son los que todos ustedes conocen, como los sustitutos, las interinas, los sustitutos, pero que van a cuidar de nuestras hijas e hijos igual que el funcionario de carrera con destino definitivo, que cuando se enferma o cuando cambia de destino queda vacante su plaza y allá va el interino, al cual nombran hoy a las 4 de la tarde o a las 8 de la tarde y le dice que mañana tiene que estar a las 8:30 o las 8 o las 9 de la mañana en el IES Aría de Lanzarote. A veces no consiguen ni vuelo. Pues esa es la realidad del 52% de los profesores de la pública no universitaria de Canarias. Esa es la realidad que llevamos acumulando año tras año. Ya ustedes saben que luego se encuentran con el problema de llego a Lanzarote o llego al Hierro, llego con una maletita. Lo digo porque lo he vivido. Yo llegué a Fuerteventura con mi maletita y yo no sabía dónde me iba a quedar. Porque si buscas el precio para quedarte en un hotel unas cuantas noches, lo que cobras no te va a dar, aparte de que no cobras a final de mes, cobras dentro de un mes, no, de 2 meses con suerte. Bien, pues esto viene un poco como arrastrado en toda España y demás, y Europa en el año 21 nos obliga a que empecemos a estabilizar a los empleados públicos, y yo voy a hablar del personal docente.
¿Por qué nos obliga? Porque hay profesoras y profesores, maestros y maestras que tienen 20, 25, 8, 12 años de inestabilidad con esas condiciones, que cada principio de curso a moverse con la maleta, a moverse con la familia, a moverse con los hijos, a buscarle colegio a mis niños o a dejar a la familia atrás para yo poder trabajar. Empezamos con los procesos de estabilización y ¿qué ha pasado? Al menos en el sector en el que yo estoy incluida, que como el gobierno estatal quiere estabilizar a todos los maestros y maestras y profesores y profesoras de toda España, pues nos metió en el mismo saco. Y después de intentar estabilizar el profesorado de Canarias por méritos donde se tenía en cuenta los servicios prestados en Canarias, resulta que podían participar todos los profesores y profesoras de toda España y pasó que el 58% de los maestros y maestras y profesores y profesoras que estaban prestando servicios en Canarias no pudieron estabilizarse porque se estabilizó uno que venía de Asturias, otro de Barcelona, otro de Valencia y así. Y en ese momento estamos. Seguimos con un nivel de inestabilidad laboral del profesorado de la pública que parece que es contra... Pero si los funcionarios están súper de miedo, los que son funcionarios de carrera con destino definitivo, sí. Pero más del 50% del profesorado de Canarias, no. ¿Tenemos mejores condiciones laborales de verdad? ¿Con la movilidad geográfica que se nos exige? No. Pues en ese momentito estamos, terminando el último año que se nos permite para estabilizar el profesorado y nos vamos a quedar, en definitiva, con algo más del 40% de profesores y profesoras que no van a ser fijos, que no van a conseguir ser funcionarios ni laborales fijos, que van a seguir con la maleta de un lado para otro y no parece que haya solución inmediata. Por hablarles de la FP dual, la FP dual se veía como el sueño porque se había planteado una filosofía de que por fin el alumnado no iba a ser instruido solo en los centros educativos, sino en las empresas. El aprendizaje de cualquier profesión necesaria en el tejido productivo iba a tener una gran parte de aprendizaje en la empresa. Y entonces vamos al Consejo Canario de FP, donde están representados los empresarios. Y ellos dicen que ellos no ponen tutores ni personal a enseñar a los alumnos, que ellos pagan trabajadores. En fin, ha sido una negociación larga. Al final, el gobierno va a tener que subvencionar a las empresas que reciban alumnado para que formen a un tutor en la profesión que sea, para que se pueda impartir la FP dual. Eso sí lo han hecho. Pero a su vez, las plantillas de los centros de FP se han disminuido. Entonces, los profesores no tienen horas para visitar las empresas, no se les pagan los traslados y un largo etcétera que no voy a detallarles, pero que el sueño de la FP dual se nos ha convertido en una especie de pesadilla a lo largo de este curso. Habrán visto en la prensa, los profesores de FP cada miércoles se están manifestando en la puerta de sus centros para no dejar al alumnado colgado sin clase, y en ese momento estamos. Y por eso está José Ramón esta tarde con el consejero, a ver si le da un empujón y podemos avanzar en la negociación. Porque otro detallito que hemos visto es que desde el curso pasado
el número de centros privados, totalmente privados, que se está impartiendo FP reglada, para lo cual la consejería tiene que homologar y aportar un montón de documentación, ha aumentado. Y el alumnado que tiene que ir a la privada ha aumentado en más del 12% porque no consigue plazas en la pública. Claro, si yo disminuyo los profesores de la pública, del grupo de técnicos de auxiliares de enfermería, pues solo puedo ofertar 20 o 25 plazas, la ratio establecida, ¿vale? Puedo autorizar un grupo. La lista de espera que tengo detrás se quedó sin técnico de cuidados auxiliares de enfermería, pero se fueron a CESUR y pagando una modesta matrícula de 3.000 euros por el año, por todo el curso, allí sí pueden estudiar auxiliar de enfermería. Pues esa es la realidad que tenemos en este momento. Se está disminuyendo el presupuesto en la educación pública y aumentando en la educación privada y en la concertada. Las comisiones obreras tienen un deber, no solo laboral, sino social, de parar esa marea. Yo estoy asombrada de todo lo que he hablado, de verdad, ¿eh? Estoy asombrada. Menos mal que esto de ser... menos mal que lo de ser secretaria general nunca se me había venido a la cabeza, porque les prometo que salvo cuando estoy en clase donde me siento... No tengo miedo escénico, estoy acostumbrada a tratar con mis adolescentes y mis chicos y mis chicas. Ahí yo me siento como pez en el agua, pero aquí me siento fatal, a pesar de que los conozco a la mayoría. Entonces, estoy en familia, pero es un rollo que yo nunca he hecho. ¿Qué saben mucho más si no más sabe el diablo por viejo que por ser diablo? Oye, gracias a todos y a todas. Espero haberles hecho un espejo de una imagen de cómo está la situación de la educación en Canarias. Perdónenme, y la próxima vez, cuando vengas a José Ramón, todas las dudas que les queden se las preguntan a él, que sabe más que yo. Gracias. Flor, no te pierdes nada por ser secretaria general, créeme. No, ya lo sé. Bueno, yo a los de la privada, a la vista de lo público, como diría algún presidente de fútbol, ojo que no estamos tan mal. Porque, cuidado, que a veces el comentario que dijo Flor se oye mucho por ahí del funcionariado y no sé qué, y cuidadito que la cosa no es tampoco tan bonita como la pintan. Bueno, yo antes de empezar, yo primero que les voy a joder la piscina a todos, eso para que lo tengan claro. Yo, como no pusieron tiempo final en el programa, no tiene tiempo final, con lo cual me voy a explayar aquí y me voy a volver loco. Voy a tener 3 bloques claros. Yo sí quiero primero agradecer, yo creo que a la organización, la oportunidad que podamos confluenciar aquí todas las federaciones, porque yo creo que hace que crezca la organización canaria, de poder compartir, de poder escuchar situaciones que en el día a día no nos da tiempo compartir y ver la conflictividad que hay. También voy a decir la parte negativa, no sé dónde están Artiles. Solo decir que yo sé que el vintage está de moda, pero con el hotel os habéis pasado un huevo, ¿eh? Porque, joder, es enorme el retroceso. Yo entré y me sentí muchísimo más joven, pero muchísimo. Bueno, nada, yo me voy a permitir el lujo de primero hacer un histórico, un poco para que entiendan de dónde venimos. Yo lo quiero hacer básicamente porque a mí me dijeron que para saber dónde estaba y a dónde quería llegar tenía que ser el primero donde habíamos estado, ¿no? Y básicamente porque este año hace la Federación de Servicios 10 años desde su fusión. 10 años que yo creo que para que el que no lo sepa, para que los que sean nuevos y nuevas,
venían dos federaciones muy fuertes, muy diferentes entre sí. Una era Confía, una federación pues muy organizada, y por otro lado tenía FECOT, que era una federación pues muy sindicalizada, pero quizás menos ordenada. Y como antes me tiraron la puya cuando estaba Adrià de que tenía el peor secretario general joven, si le quieren dar las gracias a quien hizo la ruptura de la fusión, está por aquí. Solo por tirarle un palo de mierda. Bueno, esa ruptura supuso en esta organización, en esta federación, una salida de más de 4.500 afiliados y afiliadas y más de 1.000 delegados. Fue una situación durísima porque era una guerra civil, una situación muy complicada para las personas que nos quedábamos en un lado y los que nos quedábamos en otro. Y nos quedaba de tener un hito en esta federación de 12.500 afiliados, nos quedábamos en 8.000, incluso por debajo en algunas ocasiones. Eso sumado a desgracias de ERES, pero me voy a la parte positiva, que es la que me quiero quedar, que es lo que venimos hablando los 2 días de la jornada. Hemos podido comprobar cómo el trabajo de proximidad, en la cercanía de los sindicalistas a la clase trabajadora, hacer la referencia, no solo en los centros de trabajo, sino también en lo público, salir a contestar, salir a decir lo que pensamos, lo que piensa este sindicato, como mi federación estatal me dice, a veces de manera beligerante, nos ha llevado a recuperar y a ser hoy más de 14.000 afiliados y afiliadas, superando ese hito de la fusión de 12.500 afiliados. Y yo quiero dar las gracias no solo a las personas de la federación que están aquí representadas, que sé que se matan, sino a las personas de otras federaciones que nos han apoyado mucho siempre, y a la gente de Comisiones Obreras Canarias que también estuvo ahí siempre para darnos el apoyo. Bueno, esto era un poco lo que quería compartir en ese agradecimiento a la organización en su totalidad en Canarias. Y eso lo hemos conseguido posicionándonos en aspectos que consideramos lesivos para la clase trabajadora, a nivel sindical y sociopolítico, como la última campaña que hemos podido comprobar que querían ampliar la zona de gran afluencia turística, tanto Santa Cruz como los Llanos de Aridanes. Hemos hecho un trabajo pues muy beligerante en los centros de trabajo, yendo a darle la preocupación a los trabajadores y trabajadoras, tanto es así que alguna unión insular de Tenerife me llamaban diciendo que el alcalde de Santa Cruz estaba muy enfadado con nosotros porque eso lo había dicho él, que era una idea pasajera y que no era la realidad, que no se había abierto esa mesa para hacer la zona de gran afluencia turística. Y, por ejemplo, en La Palma, Llanos de Aridanes, veíamos cómo hasta el pequeño comercio se posicionaba al lado nuestro para ir en contra de su propio gobierno. Eso de que simio no mata simio, pues ahí no funcionó. Y conseguimos, pues, por ahora, ralentizar o parar una zona de gran afluencia turística que lo único que iba a hacer es destrozar el empleo, precarizar aún más un sector que es muy complicado y destruir el comercio local. ¿Vale? Por entrar un poco en situación de materia laboral, yo voy a hacer un repaso, ya veré si rápido, ¿no?, por los sectores. Voy a empezar por el sector de la banca. Antes yo hacía un comentario que teníamos un problema con la renovación de cuadros sindicales. Tenemos ese problema, por ejemplo, tenemos en el sector de la banca, y yo como secretario general tengo que sentir, ¿no?, que esa es nuestra espina. O sea, terminamos esta legislatura con la espina de que el sector financiero es el único sector en Canarias de la Federación que no crece en afiliación. Es el único sector de la banca que, al contrario, vemos como la caída afiliativa es terrible porque la digitalización ha abordado, y como todos pueden haber visto, pues ha habido muchísimos cierres de oficinas. En esos cierres de oficinas se han ido, y como la forma que se van es muy gratificante, por desgracia, los trabajadores y trabajadoras de ese sector, incluso delegados y delegadas, cuando llegan a ese 50 y largos, están más pensando en cómo van a ser sus condiciones de salida que en buscar un relevo a dejar cuando ellos se van. Todos ellos, menos Rubén, que está por ahí, que no se va a poder prejubilar ni irse a ningún ERE, ya te lo aviso, de manera muy democrática, estás atado aquí hasta que termine. Luego tenemos un sector que le llamamos sector de servicios técnicos, que es pues el sector de oficinas y despachos, contact center, TICs. Es un sector donde hay mucho núcleo de trabajadores y trabajadoras, pero es un sector
casi imposible de movilizar. Es un sector que vemos que cuando tenemos que negociar sus convenios tenemos que negociar pues sus subidas salariales y seguir, porque no tenemos capacidad de movilización. Y la realidad es que las patronales lo saben. Bueno, ya todos conocerán a ese gran filósofo canario de la Confederación Canaria de Empresarios, que solo dice que los trabajadores canarios no quieren trabajar. Pues ese es el señor, por llamarlo de alguna manera, que nos tenemos que sentar con él a negociar pues estos convenios con total sabiduría de que no tenemos la capacidad para movilizar un sector que yo creo que es un sector que poco se habla en Canarias, pero que el sector de oficinas y despachos es un sector enorme en el cual se podría hacer mucho trabajo. Llego al comercio. El comercio se separa en dos grandes subsectores en mi federación. Se separa en grandes almacenes, en donde antes Juan hablaba de los convenios estatales. Nosotros no tenemos posibilidad de negociar ese convenio es estatal de grandes almacenes, donde lleva una parcialidad, ya lo comentaba antes Adrián, una parcialidad desmedida. Es el gran fleco de ese convenio, porque cuando vemos a trabajadoras y trabajadores en Carrefour, en el Corte Inglés y demás, pregúntenle la jornada que hacen semanal y el que esté a 40 horas será un premio. Esa coincidencia la tienen también con el comercio pyme, comercio de alimentación y comercio textil. Cuando vemos esas patronales que están monopolizadas por ese gran empresariado canario del comercio de alimentación, yo sí lo voy a nombrar porque es que me da un poco igual, el gran Dinosol, que monopoliza y casi esclaviza a esos trabajadores y trabajadoras del sector. Yo les invito a que vayan a su hiperdino de proximidad y le pregunten a la cajera o al cajero que cuál es su jornada. Salarios de SMI no estipulados en su convenio, y ahí la pelea para que vean el retroceso tan bestial de tener que ir allí con una lanza y un taparrabos. Es que no quieren dar ni los 20 minutos dentro de la jornada, o sea, los 20 minutos de bocadillo de su momento no lo quieren meter dentro de la jornada, los chicos los tienen fuera. Y es cierto que en una sociedad complicada que vivimos, con los móviles, con la independencia, los trabajadores cada vez están más desunidos, si eso le sumas que una cajera no puede ir a una huelga, no porque no tenga derecho, sino porque no tiene con qué comer, porque posiblemente esté cobrando 400, 500, 600 euros al mes, pues complica bastante y muchísimo más la cosa. Yo no le quería pegar la lloradita, pero esta es la parte de la lloradita y se la vais a llevar. Mis compañeros lo han hecho y yo lo tengo que hacer, esto es lo que nos toca. Bueno, ya lo decía anteriormente, tenemos un gobierno del PP y Coalición Canaria, que son unos hediondos, yo lo siento, pero yo voy a ser no políticamente correcto, son una miseria detrás de... Antes los compañeros decían que se está grabando, pero ya Omar le mete los pitidos después. Los compañeros hablaban que anteriormente había un gobierno de izquierda y PSOE, pues vamos a ver. Eso lo debatimos después en la cena, porque izquierda y PSOE como que no van muy de la mano. Pero vemos cómo meten, por ejemplo, dinero público a que la gente, animar a la gente a que vayan a comprar los domingos. Y sin ningún tipo de asterisco de tener la obligación de contratar, de mantener empleo. No. A la misma cajera que la tengo a 20 horas, le doy unas complementarias, la trabajo el domingo y encima le digo a la sociedad canaria, que a veces somos un poquito borregos, a que vayamos y compramos, que te doy 20 euros para gastar. Y esa es la realidad que vivimos en el gobierno de Canarias actualmente. Con un gobierno que quiere liberalizar la apertura dominical. Ya yo, cuando con mis responsables de comercio, con mi secretario de acción sindical, según salió el gobierno, hicimos asambleas con los sectores de comercio para decir, preparémonos para la batalla porque van a abrir todo donde puedan, porque al final esto es liberalizar por liberalizar. Voy a seguir con el sector de la hostelería. Este sector predomina en esta Federación Canaria, no en la Federación de Servicios Estatal, pero sí en la Canaria, donde vivimos una situación no laboral, pero sí social nueva. Y es que el trabajador, históricamente, de hostelería, le costaba ir contra su empleador, y hoy día la sociedad canaria está cansada de las patronales del turismo.
cuestión que yo me alegro muchísimo y esperamos pues que nos sirva para impulsar el lanzamiento de tanto de los convenios como la implicación de los que nombraba antes, que no los quiero ni volver a nombrar. Por la parte laboral, convenios que entre una provincia y otra hay una diferenciación de un 20% en salario base. Uno está firmado por nosotros y otro está firmado por otros. Ya son salarios obsoletos, porque en la línea igual trabajo, igual salario. Vemos Baleares hacen las mismas funciones que hace un trabajador aquí y tiene casi un 13% más de salario. Cuando las patronales, ¿no? El señor de barba de la COE o Marichal, mi gran amigo Marichal, que está buscando a Velasco por todos lados para matarlo, y demás, pues salen diciendo que no encuentran trabajadores en el sector. Y no será el mayor progresista y de izquierda, el señor Biden, que decía que los trabajadores para encontrarlos hay que pagarlos. Y lo que está pasando en la hostelería es que en un sector donde yo, que fui carne del fracaso escolar, encontré como trabajo no cualificado en la hostelería y decidí ese porque era el que mejor me remuneraba después de pasar por la construcción. Y por lo menos tenía ese atractivo salarial. Ahora no tiene ni atractivo salarial, ni atractivo en condiciones sociales, y las personas que, muy en contra de las patronales hoteleras, están mucho mejor formadas de los que estábamos nosotros en aquella época, sí pueden elegir y pueden diversificar y irse a otros sectores que quizás sean más atractivos, ya no salariales, sino que les permita tener una vida social digna. Nosotros hemos solicitado abrir los convenios. Estas patronales nos han dicho que lo que está firmado, como diría mi abuela, piña asada, piña mamá, y ahí te quedas hasta 2026 con el convenio firmado. El hediondo de Clavijo, que es que tengo una apuesta con Ale, que si lo decía me ganaba una apuesta, pues bueno, no tengo problema por decirlo. Él fue a Fitur y dijo que había que subir los salarios de hostelería. Cierto es que después vino un acto de la COE y dijo que, bueno, eso era una bromilla, ya veremos cómo lo hacemos, veremos si los trabajadores son más productivos. O sea, los trabajadores de hostelería que partieron un sector desde cero, sin eventualidad alguna antes de la reforma laboral, quieren que sea más productivo. Bueno, veremos cómo afrontamos eso. Cierto es que algo estaremos haciendo bien cuando la consejera ayer de turismo me cogía en el aeropuerto y nos decía que paráramos. Con lo cual creo que estamos haciendo una labor interesante, y lo que nos ha quedado claro a la federación es que a lo mejor lo que tenemos que hacer es seguir por ese caminito un poquito más, con más incidencia. Decir, bueno, que en Tenerife, sobre todo en la provincia de Santa Cruz, se han conseguido dos hitos que es 2 veces declarar discriminatorio el convenio de hostelería. Tuvimos que aguantar el embiste de los viajes a Marichal para conseguir que nuestra federación firmara un convenio, y al no querer sentarse con la representación canaria, iban a Madrid a intentar buscar un convenio o una salida a ese conflicto. Y como nosotros no firmamos migajas y tenemos claro, y además por posicionamiento de nuestro Consejo Canario y nuestra Federación Canaria, de que no vamos a firmar una migaja, nos hemos mantenido. Ha salido una que antes nombraba la magistrada aquí, Margarita, ha salido una sentencia que tendrá un recorrido, tendremos que seguir judicialmente por ahí, y creo que es como tenemos que hacerlo. Añadir que en estos 20 de abril y 20 de octubre hemos intentado confluenciar con estos movimientos sociales que se movilizaban en las islas, con lo que decía al principio, buscar, porque muchos de los puntos que ellos históricamente llevan ahí, nosotros lo llevamos reivindicando años, y hemos hecho un posicionamiento claro a la sociedad canaria de que íbamos a movilizarnos, de que íbamos a salir a la calle, y así lo hicimos. Vimos cómo la patronal, muy torticeramente, usaba esas fotos para disparar en contra de la propia gente que iba a la movilización, y también salimos a aclararlo. Los turistas que estaban en esa playa, todos los que pudieron pasar, ni fueron agredidos, ni increpados, y se le explicó a todo el mundo. A los que sí agredieron, increparon y nos dieron porrazos fueron a los manifestantes en Las Palmas, de una manera pues bastante beligerante. Pero bueno, por lo que decía antes, simio no mata simio.
Me voy a la parte de las estrategias. En este punto sí quiero generar debate y cierta incomodidad, por eso voy a ir un poquito más rápido para que Elvira no me salga los carteles de boxeo de que te quedan 5 y 10 minutos, que por eso me reía antes. Creo que la estrategia parte por varias ramas y uno es ocupar un hueco que hemos perdido o que yo interpreto que hemos perdido y me quiero explicar. Colectivos como las Kelly, que son lícitos, que existen porque el hueco ese de las cámaras de piso nosotros no lo supimos ocupar. No le supimos dar el espacio a nuestras cámaras de piso para que ocuparan ese espacio. Y lo ocupó otras personas buscándose la vida. Hoy día hay unas movilizaciones del 20 de abril y del 20 de octubre que es nuevamente gente buscándose la vida a reivindicar. Y no somos nosotros la primera opción en la que tocan la puerta. Y yo creo que eso tenemos que hacerlo. Tenemos que hacer reflexión interna y tenemos que buscar cómo combatirlo. Por eso le hacía la pregunta a Adrián antes. Porque el sindicato siempre ha sido una pieza clave de ser el hilo conductor entre la sociedad para mantener siempre una conciencia de clase. Y nosotros, Carlos Castillo no está aquí, pero Velasco sí, que nos acompañó en muchas reuniones con esa gente. Hay gente muy buena, pero que no tiene un objetivo final, que está ahí con muchas reivindicaciones, pero no sabe cómo organizar y canalizar eso y ser el hilo conductor hasta tener una conciencia clara. Hoy día vemos cada vez más los criptobros, los fascistas camuflados de TikToker, los influencers nazis, el subnormal de Rudy Ruimán haciendo manifestaciones racistas, que el 27 de octubre, a ver si sale la demanda esa que tiene puesta por delito de odio y nos lo quitamos de en medio alguna vez. Y yo creo que tenemos que salir a combatir esos discursos frontalmente y con las herramientas que ellos lo hacen. Yo no sé si yo tendré jodido el algoritmo del Instagram, pero a mí solo me salen podcast fachas. Me sale el subnormal de Rudy Rimán, me sale el pollagofre este, que es el nieto de Kiesling, que creó pollas con forma de gofre y se hizo de oro el muchacho, porque es un gran emprendedor teniendo un músculo de un abuelo que sale diciendo que el presidente del CES ha dicho que es más fácil traer a un inmigrante a darle una puta casa que traer a un loro. Y no salimos en el momento, tardamos un tiempo en salir, salimos a contestar, pero tardamos un tiempo en salir. Y creo que tenemos que ser más ágiles en eso y ocupar esos espacios que esa gente la está usando muy bien, porque si a mí me llega el algoritmo, al compañero mío que trabaja conmigo en el hotel le llega. Y cuando está cagando, está viendo al subnormal de Rudy Rimán diciendo que los inmigrantes, que se va a ver el 50% del colegio lleno de inmigrantes con su hijo. Y eso generar odio a una sociedad que nunca lo ha sido. Una sociedad que nunca ha sido racista. Así que animo a que si tienen algún cuñado que vaya a ir a la movilización del 27 de este domingo, le digan de mi parte que es un puto subnormal, que está yendo a una movilización a combatir, a dar un grito racista en una sociedad que siempre hemos estado con inmigración y hemos convivido con ella, para mi punto de vista, espectacularmente. Luego, seguramente me dejen muchas cosas atrás porque ya está Elvira con los cartelitos. Mira, a veces pecamos de miedo de avanzar de manera como somos nosotros, un sindicato de clase, combativo, y ese miedo a no salir, a no contestar y a no dar nuestro punto de vista, para mi gusto, nos paraliza. Y yo creo que en esas estrategias el éxito, que la gente me dice, oh, pues ¿qué llama la federación? Pues oye, yo creo que el éxito está en no paralizarnos, en salir y errar, porque yo, y ahora Omar, viene otro vídeo por si lo quieres preparar. ¿Te has fijado? Tú y yo estamos coordinados. Yo escucho un podcast canario que se llama Solo Palique, que es un podcast de humor. Yo les animo a que lo escuchen porque la verdad que está bastante divertido. Son de unos amigos chicharreros muy, muy graciosos. Y pusieron un vídeo una vez que quiero compartir con ustedes y yo lo he cogido como mi lema. Además, mi ejecutiva ya se ríe, pero la Federación Estatal va a tener un lema y nosotros vamos a coger este.
Pedimos, pero ganamos experiencia. Pedimos, pero ganamos experiencia. Lo que dice el compañero, lo que dice es que perdimos, pero ganamos experiencia. Yo creo que el sindicato se basa de 10.000 batallas y a lo mejor, para nuestro gusto, pocas victorias. Pero cada derrota es experiencia. Y la Federación, por lo menos de servicio, está lleno de gente con mucha experiencia. Con mucha experiencia y muchas victorias. Pero sobre todo, las victorias se han conseguido pues teniendo mucha experiencia, perdiendo muchos partidos. Muchas excisiones y muchas historias. Bueno, por terminar, para que Elvira no me saque los 5 minutos... me hubiera gustado que Adrián, bueno, yo le llamo Adrián porque aquí, lo siento, pero en Canarias Adrián, lo hubiera escuchado, ¿no? En algún momento creo que debemos no ser tan griegos, no ser tan pensadores y ser más ágiles a la hora de luchar en el mundo del clic, que vivimos en el mundo del clic. Y que la decisión no tomada en el momento es historia. O sea, la decisión tomada ya no vale la pena tomarla después porque ya llega tarde. Y en ese camino de atraer a la juventud o ir a buscar a la juventud, por ser críticos y cambiar esa estrategia, yo también diría que en ese camino debemos reconvertir nuestros órganos internos a no solo irnos a escuchar, sino a buscar el debate. A buscar el decirnos a lo mejor las cosas que no nos pueden gustar tanto, pero sí que nos ayude a construir y a ser más fuertes de cara hacia afuera. Lo digo porque, bueno, algunos, los que vamos a órganos de consejo, que yo creo que aquí la mayoría se los come, si queremos atraer a la juventud y le vamos a echar un consejo de 4 horas, me gustaría que estuviera Chencho aquí con un informe general de 1 hora y media. Cuidado que podemos morir del éxito. Y yo creo que tenemos que como he animado a mi gente, ser más críticos, siempre constructivamente y no destructiva, para buscar el crecer y el crecer bien. Bueno, en definitiva, a Comisiones Obreras yo creo que siempre, y si algo coincidimos en todas las federaciones, es que cada vez que hay una historia, cada vez que firmamos un acuerdo estatal, cada vez que pasa algo, a Comisiones siempre se nos da por muertos. A Comisiones siempre son a los que nos intentan disparar, ya Juan lo decía antes, 13 sindicatos, pero el que hay que matar es a Comisiones. Pero aquí seguimos siendo el primer sindicato. Ahí está la UGT entrando en un amarillismo forzoso. Por eso antes, cuando Pedro decía de buscar aliados en la UGT, yo le decía a Elvira, me salió 2 salpullidos, pero tiene toda la razón del mundo. Tendremos que convivir y hacer aliados. Y yo me atrevo a decir que no somos solamente el primer sindicato de España. Yo creo que somos la única opción que tiene la clase trabajadora real para usar y tener voz allá donde la necesita. Y como ya conocen la irreverencia que tengo, ya habéis oído la ponencia, no puedo terminar de otra forma. Yo espero que no se asusten, yo espero que no se lo tomen a mal, que no, ya después en la cena me podéis increpar lo que quieran, que yo hoy sí me quedo aquí para aguantar el chaparrón. Quiero dejarles una reflexión de un filósofo moderno que también fue muy criticado, pero analizó muy bien a esa gente que lo quería matar y que no creyó en ellos. Y esto lo pongo como reflexión a que nosotros, Comisiones Obreras, muchos nos han intentado matar. A mí me dijeron que desde la estatal que le iban a poner una pegatina a Tenerife cuando la fusión, y hoy día tenemos un equipazo en Tenerife que está haciendo un trabajo fenomenal, y el crecimiento de esta federación pasa básicamente por el crecimiento masivo de Tenerife. Oye, antes que se vayan, un aplauso a la gente del equipo técnico que se ha pegado un curro de la hostia.